Manuel, contame qué pasó en la justicia y qué perspectiva tiene ese famoso impuesto a la riqueza. Bueno, Alfredo, vos sabés que durante la pandemia, aparte de discutir cuestiones de confinamiento, de la destrucción económica y de todo lo que aburrimos hablando muchas veces por lo repetitivo, uno de los grandes temas durante 2020 fue el impuesto a la riqueza, ¿no? Este impuesto que yo siempre digo lo mismo: si vos querés que la gente no fume, poné el impuesto a los cigarrillos o subilo; si querés que la gente no tome, poné el impuesto al alcohol; si querés que la gente no sea rica y sea pobre, poné el impuesto a la riqueza. Bueno, efectivamente fue lo que hicieron. Esto ocurrió en diciembre, en febrero se reglamentó, y al 30 de marzo, quienes tenían más de 200 millones de pesos de patrimonio al 18 de diciembre del año pasado, debían presentar la declaración jurada y pagar el impuesto. Bueno, hoy la Justicia Federal le dio un gran revés a la AFIP, prohibiéndole que le cobre a este contribuyente en particular, que es un ejecutivo de una de las principales empresas tecnológicas del país. Le dijo a la AFIP: señores, miren, si está bien o no el impuesto a la riqueza todavía no lo sabemos, pero por 3 meses a esta persona no la molesten, no le cobren el impuesto, no le cobren intereses y no le cobren multas. La verdad que el impuesto a la riqueza es un delirio, la verdad es un delirio absoluto, por lo que te digo, ¿no? Porque en definitiva castiga la riqueza, castiga la inversión, y en definitiva cuando haces eso castiga el empleo. Además porque se lo llamó impuesto solidario, y vos sabés que solidario, si hay una característica de la solidaridad, es que es voluntario, ¿no? Vos sos bueno porque querés y porque tenés un acto por tu buena voluntad de tenerlo. Seguro. Y no porque te obligan. Y extraordinario, la verdad es que tengo mis serias dudas de que este sea un impuesto extraordinario, porque lo dijeron allá en 1932 con el impuesto a las ganancias, que hoy cumple más de 90 años, con el impuesto al cheque en el 2001, hoy cumple o está cumpliendo 20 años, con el impuesto a los bienes personales en el 91, que dijeron que era por 9 años, todavía lo sufrimos. Entonces digo, Alfredo, me parece que la justicia esta vez estuvo atinada, que estuvo bien. Fue un manto de sentido común, que lo necesitamos, y te cuento una particularidad: hay 6 causas iniciadas por este impuesto a la riqueza. Esta es la primera donde la AFIP falla a favor del contribuyente. Claro. ¿Sabés por qué no hay más presentaciones? Y esto puede derivar en un montón de presentaciones nuevas. No. Porque le tienen miedo a Cristina, porque le tienen miedo a Alberto, y porque tienen miedo que se presente en la justicia, claro, después recibe un revés, y cómo te recuperás de tener el Estado en contra tuyo, ¿no? Interesantísimo. Hablando de la economía y de las grandes dificultades que tenemos, de esta verdadera hecatombe que estamos atravesando en todos los planos, prácticamente todos los indicios, todos los datos económicos son realmente sumamente preocupantes. Y Manuel Adorni ha preparado un informe respecto de esta caída realmente impresionante. Manuel, muy buenas noches y te escuchamos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno, finalmente le pusimos número al 2020, ¿no? Veníamos siempre con supuestos que la economía caía un 10, un 11, un 12. Bueno, hoy el INDEC, tal cual se esperaba, le puso el número fino: 9,9% cayó la economía durante 2020. A ver, para que la gente tenga noción, esto es lo mismo que haber cerrado el país durante un mes y una semana. Ese fue el dramatismo económico que vivimos durante el 2020. La verdad que el sector que más cayó, por supuesto, fue hotelería y gastronomía, pero la verdad es que el sector que analizás, sector que se derrumbó: comercio, industria. Lo que toques se destrozó en el 2020. Y algunos, más allá del dato fino de cada uno de los rubros, lo que importan son algunas conjeturas que uno saca, ¿no? Primero, si efectivamente se crece como el gobierno piensa que se va a crecer este año, y en tal caso 2022 y 2023, Alberto Fernández va a terminar su mandato exactamente igual en materia económica que como lo empezó. O sea, es como si hubiésemos perdido 4 años en materia económica. Lo otro que preocupa también es cómo nos caímos en el comercio internacional. Se cayeron prácticamente un 17% de las importaciones, un 18% de las exportaciones. Nos seguimos alejando del mundo. Y lo otro que tiene que quedar claro, y que tiene que caer el relato: el ministro Guzmán te dice que este año vamos a crecer un 5,5%. En realidad lo que vas a hacer no es crecer, sino que vas a recuperar algo, claro, todo este desastre que yo te estoy comentando. Para que te des una idea, si a principios de 2020 producías 100 kilos de pan, terminaste el 2020 produciendo 90, y en tal caso este 2021 terminarás produciendo 95, pero nunca vas a volver a recuperar lo que tenías previo a la pandemia. Acá hubo un desmanejo de la economía absoluto, y además, ¿sabés qué? Caímos
más de 2,5 veces lo que en promedio cayó el mundo. Ese es el nivel de desastre económico que nos dejaron este 2020. Y ya te digo, poco para comentar de lo que se piensa para salir de esta debacle 2020, porque la verdad es que faltan ideas, falta proyección, falta futuro, y no se sabe muy bien no solo qué quiere hacer el ministro Guzmán, sino qué quiere hacer bien el presidente de la Nación con esta Argentina. Porque si, Alfredo, yo te pregunto, bueno, ¿qué pensás que va a hacer el gobierno con esta Argentina y con esta economía? Probablemente no me lo sepas contestar, ni vos, ni ningún otro argentino, porque la verdad que el camino está bastante oscuro. Ahora, Manuel, te repregunto, de todo este panorama grave que has planteado, ¿hay algo que vos digas, este es el que hay que atacar primero, o se trata de un plan integral que a todas luces no existe? Pero digo, o vos atacarías por lo menos uno de los temas, no sé, el dólar, la inflación, de alguna manera para tratar de salir. Bueno, a ver, la madre de todas las batallas está puesta en la creación de empleo. Acá en la Argentina tenés que crear empleo. Claro, vos dejaste a cientos de miles de personas sin trabajo y no estás haciendo absolutamente nada para devolverles ese empleo, para devolverles ese ingreso. Estás boicoteando la posibilidad de nuevas inversiones con infinidad de situaciones, ¿no? De hecho, fíjate qué curioso, ¿no? Uno de los datos que publica hoy el INDEC es que la inversión fue del 13% del PBI. ¿Vos sabés que eso significa que de cada 5 máquinas que se rompieron en la República Argentina que producían bienes antes de la pandemia, se arreglaron 4 solamente? Hay una máquina que quedó sin funcionar. Así que el plan claramente tiene que ser integral, pero la verdad es que de planes integrales, eso sí que yo pocas veces lo he visto en la República Argentina, y este gobierno la verdad es que no da ningún indicio, ni ninguna señal de que esté pensando en una Argentina a mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, Manuel. Déjeme que introduzca en esta columna a Manuel Adorni. Manuel es un especialista en economía, de paso lo felicito. Hoy me enteré, y así se publicó, que entre los influencers de economía es el número 1 de la Argentina, por encima de algunos que han sido ministros de economía y de otros columnistas muy importantes. Así que primero, Manuel, te felicito, te doy las buenas noches. ¿Y por qué no me haces tu análisis respecto de cómo el fondo le marcó la cancha respecto de que los plazos son los plazos? ¿Cómo te va? Alfredo, buenas noches. Gracias por mencionar lo del la verdad es que a mí me dio un poco de pena porque Guzmán está por debajo mío, y eso no habla bien de mí, sino que habla mal de la Argentina, ¿no? Y de cómo estamos, y de la falta de peso que tiene el ministro Guzmán cuando habla. A ver, yo te doy un poco mi sensación, ¿no? Cuando Cristina habla y dice que no tenemos plata y que no le vamos a poder pagar al fondo, y el mercado reacciona mal, los bonos caen, el riesgo país sube, la verdad es que más que mostrar que manda ella, a mí me parece que el mercado avala y se da cuenta y reacciona teniendo en cuenta que ella es efectivamente la que manda, y que es la presidenta de la Nación en los hechos. Después, bueno, por supuesto la investidura presidencial estará en tal caso al mando de Alberto Fernández, pero Cristina es la que manda, y así reacciona el mercado. Y el mercado reacciona mal porque el kirchnerismo ya gobernó 12 años y sabe el mercado a lo que se atiene la Argentina mientras que Cristina Fernández de Kirchner esté al mando. Esto es así, Alfredo, no hay vuelta. Y volvemos al mismo discurso de siempre, ¿no? Que ellos desendeudaron al país. Claro, le pagaban al Fondo Monetario una deuda que tenía un 6, un 7% de interés, y se endeudaban con Venezuela, con una deuda que tenía un 15% de interés. Bueno, está bien, si eso le llaman desendeudarse, cuando terminaron con 240.000 millones de dólares de deuda allá por el 2015, bueno, la verdad es que permitime, Alfredo, dudar de las palabras de la presidenta. Lo que es cierto es que esta idea de que el fondo nos iba a poder patear la deuda por 20 años, el fondo hoy salió a decir que el plazo máximo es de 10 años, y está muy bien, porque ¿sabes qué pasa, Alfredo? El mundo está acostumbrado a cumplir las reglas, y en tal caso si las modifica de mutuo acuerdo. Claro. El mundo no funciona como cree Argentina que funciona, o como cree el kirchnerismo que funciona, diciendo de mala manera lo que uno quiere para que eso se cumpla. Eso no va a poder ser, porque el fondo dice que las deudas a más tardar se pagan en 10 años. Así que la verdad es que completamente desatinado, y no se entiende, y tal vez me gustaría incluso tu opinión, ¿por qué Guzmán
tratando de rascar alguna moneda en Washington, se cruza en el medio con este discurso de Cristina Fernández de Kirchner que le pulveriza lo poco que pudo haber logrado puertas adentro en el Fondo Monetario, ¿no? La verdad es que lo que pasó ayer parece increíble. Sí, parece increíble, y la opinión que es un poco la que estoy dando en el sentido de que Cristina aceleró esta suerte de radicalización chavista del gobierno, y eso implica romper con el fondo. No le importa que se caiga en los bonos, no le importa que el riesgo país crezca, tiene en la cabeza otra cosa. Y le quiero preguntar a Manuel Adorni, porque hoy ha aparecido un dato realmente contundente, estremecedor, doloroso, que tiene que ver con el aumento de la desocupación. Manuel, simplemente una síntesis de cuál es la información y qué implica respecto a este crecimiento de la cantidad de desocupados. Bueno, 2.2 millones de personas sin trabajo, que en realidad cuando uno analiza el número hay casi 800.000 personas que dejaron de buscar trabajo porque sentían que no iban a conseguir. Por lo tanto, este 11% de desocupación, si a uno le suma a estas personas que si tendrían posibilidad de conseguir trabajo probablemente se incorporen al mercado laboral, estaríamos hablando de una desocupación del 15%. Y acá lo que preocupa, me quedo con las palabras de Joaquín de la Torre, es la falta de capacidad que tiene la Argentina para generar empleo. Claro. Vos te topás con los sindicatos, te topás con la justicia laboral, te topás con los impuestos. Como digo yo, ¿no? En la Argentina hoy, más que contratar un empleado, uno lo está adoptando, porque después es muy difícil deshacer la relación laboral en una Argentina que no funciona, en una Argentina con recesión, en una Argentina que tenemos que hacer un montón de modificaciones para que este número que se ve en pantalla, este 11%, se modifique y se modifique de verdad, porque probablemente